Hola, 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 buen día, ¿cómo están? Bueno, nada, yo hoy no voy a hacer editorial, no voy a hablar de nada porque quiero que hable nuestro invitado. Para mí es un honor y una emoción muy grande porque es alguien al que admiro mucho, al que hay que agradecerle porque con cada información, con cada investigación y con cada libro nos abre un poco más nuestra cabeza y nos hace pensar y reflexionar. Así que lo único que voy a decir es bienvenido Hugo Alconada Mon a Radio Cultura a Pura Sangre. Gabriela Guerrero te saluda y arrancamos con las preguntas cuando se lo disponga. Buen día, Gabriela. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por esas palabras que me honran. Así que gracias. No, por favor, gracias a vos. Primero quiero agradecerte antes que nada, lo iba a dejar para el cierre, pero digo, no, voy a empezar así, porque gracias a todo lo que vos escribiste, a lo que vos investigaste, los argentinos nos pudimos sacar varias vendas de los ojos, aunque nos produzca tristeza y nos produzca mucha angustia, pero no hay nada mejor que ver y transitar la realidad. Es un buen punto. Y me alegra que lo digas porque no muchas personas están de acuerdo con eso. No. Eh, Muchas personas que por ahí se molestan con lo que escribo o se amargan. Entonces me ha pasado, para que te rías, para ir cruzarme en la calle con personas que me agarran y me dicen, Alconada, lo banco a muerte, pero no lo leo nunca más porque me agarro unas calenturas. Así que gracias. No, por favor, gracias a vos. Y yo solo voy a decir que naciste un 15 de junio de 1974 en la ciudad de La Plata. Y ahora quiero que vos nos cuentes cómo fue tu infancia, dónde transcurrió y qué tal tu familia. Creo que algo leí, escuché de tus padres, pero me gusta que me lo cuentes vos. Pues soy nacido y criado en La Plata, soy pincharrata, eh, también estudié Derecho en la ciudad de La Plata y luego comencé una vida más de trotamundos que me llevó a distintos lugares al punto que en un momento habíamos estado con mi mujer en 8 de 11 años habíamos estado en el extranjero en 3 lugares distintos. Wow. Eh, y al mismo tiempo retornamos a La Plata, donde están nuestras familias, nuestros padres y hermanos, tíos. Nosotros tenemos, por suerte, una familia amplia, muy fuerte, muy consistente y que aportan mucho respaldo todo el tiempo cuando hay que lidiar con cosas bravas. Y al mismo tiempo, sí, esto que vos probablemente habrás escuchado, mis padres han sido un ejemplo muy fuerte para mí, ambos, por distintos motivos. En el caso de mamá, porque cuidó durante muchos años, ahora ya está más grande y ha dado el paso al costado, pero mamá cuidó chicos de la calle durante mucho tiempo, te estoy hablando de décadas, hasta llegar a cuidar, junto con todo un equipo, por supuesto, más de 50.000 chicos en 3 continentes, Wow. y terminó varias veces nominada al Nobel de la Paz, nominada por personas como Desmond Tutu, Lech Walesa, y papá, brillante, papá fue con juez de la corte a los 33 años y además toda su vida fue una persona muy ética, muy ética. Entonces, por ejemplo, papá fue uno de los que presentó habeas corpus por los desaparecidos en la ciudad de La Plata. Y las vueltas de la vida, vos, es que luego logré reconstruir esa historia Ujú. a pesar de mi papá, ahora te cuento por qué, y logré reconstruir que de los 6 que él bregó, 3 nunca más aparecieron, 3 sí, y logré rastrear a los 3. Uno terminó como médico en Miramar, el otro como rabino y se fue a vivir a España, y el tercero fue funcionario menemista y terminó procesado por corrupción con No. Alderete en el PAMI. Ah, bueno. Pero es parte de la vida. Total. Y al mismo tiempo fue a pesar de mi papá, porque esa línea ética, papá nunca quiso hablar sobre esos habeas corpus que presentó y
Cuando logré que hablara a regañadientes, me terminó diciendo que él no quería hablar de esos temas porque sentía que podría haber hecho mucho más. Y cuando le digo, viejo, hiciste lo que no hizo nadie, presentó Habeas Corpus cuando nadie se animaba. Sí. Y la respuesta de él fue, podría haber hecho más. Y si no lo hice cuando había que hacerlo, ahora tengo que cerrar la boca. Wow, qué ejemplo, ¿no? Qué ejemplo de humildad y qué ejemplo de conducta y constancia y responsabilidad. Digo, hay que ser hijo de esos padres. Ahora entendemos un poquito más por qué Hugo Alconada es como es, ¿no? A ver, todos somos nosotros mismos, fruto también de nuestras raíces y de nuestros contextos. Sí. Porque también te diría que yo no soy yo sin todo lo que me rodea en el diario, Ujú. donde en el diario me han bancado investigaciones que incluso se han agarrado la cabeza o que incluso he terminado exponiendo cosas de los propios accionistas del diario. Y en otro lado me habían mostrado la puerta de salida y en el diario me dijeron, ¿lo tenés? Publicá. ¿Les gustó? No, obviamente que no. ¿Hubieran preferido que investigara algo distinto? Por supuesto. Ahora, ¿en algún momento me dijeron que no investigara? No. Y de hecho lo que terminó ocurriendo es que dentro del diario terminé publicando investigaciones incómodas desde el día que entré, sobre todas las administraciones que pasaron. Entonces terminé escribiendo sobre Dualde, Néstor, Cristina, Mauricio, Alberto. Y el diario le dice, dale para adelante, lo que tenés se publica. Y al mismo tiempo, tampoco se entiende lo que soy sin una persona clave en mi vida, Mm. que es La que mi le pone mujer. los títulos a los libros. Eh, que si hay algo de lo que me honro es haber encontrado una muy buena dedicatoria en uno de mis libros, que a su vez lo repetirían todos los libros, pero sería aburrido, que es a mi mujer, mi motor y mi freno. Wow. Ahora, es muy importante lo que decís, porque es verdad, todo lo que uno lo rodea, trabajar con libertad, eso me sorprende y me gusta, ¿no? Decir, bueno, uno puede hablar de lo que quiera, obviamente tus investigaciones son serias y vos llevas los fundamentos, entonces contra eso o te echan o te dicen publicar, no hay otra opción. Y que vos cuentes a esta altura de la Argentina, donde se les está por iniciar dos juicios penales a dos periodistas por informar y que un diario a vos te apoye en estas investigaciones, porque no son tonterías, ¿no? Contémosle a la gente que vos te metiste en temas complejos, ¿no? Sí, además, a ver, esto a mí a veces me molesta cuando yo veo o escucho o leo a personas que no conocen cómo es nuestro oficio y que por ahí dan clases en facultades de periodismo y nunca pisaron una redacción, pero se ponen con el dedito a pontificar. Ujú. Y hay que estar ahí adentro. Y por supuesto que estamos hablando de libertad de prensa, pero también de empresa periodística. Claro, Y es un delicado equilibrio en el cual más de una vez el diario me quiere agarrar a patadas. Y lo me imagino. entiendo y no lo dramatizo. A ver, te doy un ejemplo. Hubo una vez en el cual yo tenía para publicar algo y por supuesto que llamé antes de publicar para el derecho a réplica y la empresa esa que era anunciante del diario, era de hecho una de las mayores anunciantes del diario, dijo sin tapujo que si publicábamos eso retiraba la publicidad de todo el año del diario. Y el diario me preguntó, obviamente, ¿vos tenés todo verificado? Sí, publicamos. Y el Wow. diario perdió más de $1 millón, que imagínate, a guita de hoy, ¿a cuánto es? 350 millones de pesos en publicidad en todo un año. Entonces, podríamos cerrar la historia ahí. Uno dice, qué lindo, qué emocionante, y lo podés contar en tus memorias o en una charla en una facultad de periodismo. Sí, sí, eso es una forma de verlo. Ahora, contándola completa, también hay que contar que eso implica que yo sabía que si yo me equivocaba en una coma,
a mí me echaban del diario. Totalmente Y arriesgado. además, que en ese momento había un programa de retiros voluntarios del diario. Con lo cual, si yo hubiera mirado para otro lado y hubiera dicho, ¿sabes qué? No, no estoy totalmente seguro. Así que por las dudas, para no evitar un problema y eventualmente después, no una desmentida, pero para ir una aclaración, vamos a investigarlo un poquito más. Y yo, en definitiva, pisaba la investigación. Podríamos decir que algunos de mis amigos que ese año armaron su cajita de cartón y se fueron de la redacción se hubieran quedado. Ujú. Entonces, la historia completa también te diría, bueno, sí, la próxima vez que yo tuve que investigar algo, y los dedos te tiemblan, porque yo pensaba, bueno, la próxima vez que escribo sobre un anunciante del diario, ¿qué significa? Que cuando yo ponga el punto final, enter, y se publique, otro de mis amigos o amigas arma su caja de cartón del diario. Entonces, es complicado. Y entonces entiendo cuando el diario, más de una vez, cuando yo le caigo con investigaciones, me miran como diciendo, Dios mío, ¿ahora con qué venís? Pero porque es, por un lado, por supuesto que yo le genero, si querés, crédito o imagen Sí, o lecturas, al mismo tiempo le genero dolores de cabeza y cartas documento y amenazas y premios, y entonces terminamos ganando el Pulitzer y ganamos el Transparencia Internacional y el Morse Cabot, pero al mismo tiempo perdemos anunciantes. Es todo un ecosistema complejo. Y entonces vuelvo al punto anterior. Cuando entonces después yo veo que hay algunos que sin haber pisado jamás una radiación se ponen con el dedito a decir lo que hay que hacer, digo, muchachos, métete ese dedito, ¿sabe dónde? sí, totalmente, totalmente. Hay mucha improvisación y a veces uno, yo ya soy una chica grande, voy a cumplir 60 años y a veces veo que me da mucha tristeza algún tipo de periodismo o como algunas personas se entregan a un sobre y dejan de lado lo que aprendieron en una facultad. A mí eso me da mucha tristeza. Sobre Es todo, que en esto, Gabriela, vos y yo también tenemos ya muchos años en este métier. Tenés algunos que podemos estar más de acuerdo o menos, pero que por sus afinidades ideológicas, su corazoncito, su simpatía, pueden estar inclinándose y abordando una cobertura un poco más sesgada, y que puede ser por izquierda o por derecha, o sea, no es que estamos hablando de un solo sector, no, no. Cuando estamos hablando de una grieta es porque de ambos lados de la grieta le meten chimichurri. Así sí, que, tan sencillo como eso. Por un lado. Ahora, después está lo que vos decís. La corrupción en nuestro oficio es galopante, tremendo, galopante. es tremendo. Y cuando nosotros hablamos con los equipos de campaña, que yo estoy ahora hablando con los equipos de campaña y los recaudadores y quienes gastarán los gastos de campaña de este año, de la campaña presidencial de este año, lo que te dicen que es el rubro principal de gastos de la campaña, no es el armado de los actos, no es el financiamiento de los fiscales, no es la impresión de boletas, no es la publicidad en redes sociales, es la compra de periodistas. Compra de periodistas barra publicidades en blogs, barra publicidades en radios o lo que fuere, pero que ya es directamente desembosado como los productores o los propios periodistas piden guita a los candidatos a cambio de preguntas benévolas. Mirémonos a los espejos. Sí. Sí, a veces uno escucha reportajes, yo escucho, me gusta escuchar muchos reportajes y a veces decís, pero ¿por qué no le preguntan lo básico que cualquier ciudadano, yo que camino las calles, ¿no? Y aparte soy voluntaria en educación en una fundación en la provincia en un pueblito llamado Lima, en la provincia de Buenos Aires. Y digo, yo sola veo lo que veo, yo sola me subo a un colectivo, yo sola veo en la calle gente durmiendo y nadie le pregunta qué va a hacer Horacio Rodríguez Larreta con la gente que duerme en la calle. Digo, yo sola veo que después de un triunfo de Argentina un domingo se destruyó la ciudad de Buenos Aires, pero el martes que ganamos la Copa nadie estuvo custodiando el obelisco. Digo, son cosas que las ves por la calle y nadie las pregunta. A ver, señor, señora que nos están escuchando, por supuesto que hay, reitero, colegas, periodistas, amigos, que por afinidad ideológica o por simpatía o porque están buscando un ángulo distinto en su cobertura y no repetir la cobertura que hacen todos sobre la campaña, pueden hacer una entrevista, por ejemplo, a un candidato o candidata distinto, más distendido o de otro abordaje y que le haga preguntas sobre otros aspectos de la vida. Eso sí es normal. Ahora también seamos conscientes, esto que acabas de decir vos, Gabriela.
hay periodistas que cobran para que su pregunta más sensible es de qué color le gusta usar la corbata. Sí. Y eso es así, a ver, te cuento, en el año 2015 Ujú. me contaban en el equipo de campaña de Macri que el gasto más alto de campaña para un periodista había sido de $42.000 para una entrevista en Prime Time TV, o sea, en el horario central de televisión, y Sí. que la entrevista había sido, o sea, yo esto en parte lo publiqué, pero nunca di el nombre porque nunca lo tuve verificado. Entonces, sabía que había ocurrido porque los propios protagonistas me lo contaron, pero no me decían quién era del otro lado el receptor del sobre. Claro. Digamos, esto es una realidad. Sí, totalmente, totalmente. Cami, ¿podemos escuchar algo que te pasé de Hugo y seguimos preguntándole sobre eso? Un minutito, vamos a escuchar algo, Hugo, y te quiero Sí, hacer una pregunta sobre esto que vos dijiste en una charla TED. Todos los días yo tengo 2, 3 y hasta 5 reuniones con las personas de los ámbitos más diversos. Jueces, narcotraficantes, políticos, empresarios y la chismosa de tu barrio. Sí, la chismosa de tu barrio habla conmigo. Yo esta charla TED creo que la escuché 7 veces. Primero porque no, me encantan las charlas TED, pero cuando escuché 100 millones de dólares se me pararon los pelos y dije, ah, bueno, como recién trae esa colación lo que sale pagarle a periodistas para una campaña política, dije, bueno, voy a adelantar lo de la charla TED y se lo pregunto ahora, ¿no? ¿Cómo se siente sentarse a conversar con estos personajes, ¿no? Porque jueces, narcotraficantes, la chismosa de tu barrio, los empresarios y los políticos, que te hablan de esto descaradamente. sí, a ver, por lo general a mí me gusta más hablar con el número 2 o el número 3 que con el número uno. Claro. Por lo general me gusta hablar más con los abogados y contadores de los protagonistas que con los propios protagonistas. Ujú. ¿Por qué? Porque el propio protagonista muchas veces está involucrado emocionalmente y en muchas ocasiones no lográs que se saque el cassette. Es lo que ocurre, por ejemplo, con los políticos profesionales, que les dieron los 3, 4 puntos que tiene que reiterar una y otra vez y no lo vas a sacar de ahí. De hecho, como Daniel Scioli una vez dijo, fue, no importa lo que te pregunten, importa lo que vayas a responder, con fe, con esperanza, con turismo. Y Claro, si tenés que responder una y otra vez, el caballo blanco de San Martín, qué buena pregunta, Gabriela, vos sabés que me hace acordar del caballo blanco de San Martín y le da para adelante. sí. Ahora, en ocasiones, o el abogado, o el contador, o el lo que fuere, Ujú. te termina aportando más información. Y yo disfruto más esas conversaciones con los narcos, con los jueces, con los fiscales, con los protagonistas, que en algún momento, de vez en cuando, bajan un poco la guardia y te permiten vislumbrar un poquito más lo que ocurre detrás de escena, Ujú. porque me parece mucho más interesante. Entonces, por ejemplo, para reconstruir esa historia del financiamiento de campaña de 2015, yo estuve persiguiendo a los protagonistas durante, te diría, un año, llamando, 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 yendo a tomar un café, llamando otra vez, llamando otra vez, llamando otra vez, hasta que uno de esos personajes en un momento me dice, ¿pero qué quieres saber? Le digo, ¿cuánto realmente gastaron? Se empezó a reír a carcajada, me abrió la laptop, me abrió un Excel y me lo mostró. Sí, Los cuando 100 yo vi el millones, número, los 100 dije, millones de dólares. claro, en pesos, ¿no? Claro. Le digo, pero esto es una locura, ¿en qué gastan tanto? Y él me dicen, ustedes, Hugo, los periodistas es el gasto más caro de la campaña. Y a mí me empieza a contar. Cuando ese me entreabre la puerta, vuelvo a los otros equipos de campaña y le digo, no me jodas. Ya sé más o menos cuánto gastan, porque ya la anterior me dijo esto. ¿Cuánto gastan? Entonces empezaron a reír y mira, nosotros gastamos esto. Y nosotros gastamos esto otro. Y te empiezan a contar. Eso pasa muy de vez en cuando. Y vos lo sabés, Gabriela. Que vos logres que alguien se sincere, te entreabra la puerta para ahí, te puede pasar 1, 2 veces al año. No es que te pasa a nosotros todo el día, todo No. el tiempo. De hecho, por ejemplo, para esta investigación que hicimos con Germán de los Santos sobre narcotráfico, Sí, tremenda.
Bueno, pero fueron, te digo, 6 meses en Rosario, yo yendo a Montevideo, él yendo a la Triple Frontera, yo yendo a Corrientes, ambos en Rosario, yo en el conurbano, yendo a la ciudad de Buenos Aires, volviendo a Rosario, él en Rosario, yendo para Paraná, y en definitiva es ir reconstruyendo. Germán se pasó yendo a las cárceles a hablar a intentar hablar con los sicarios de los narcos. Y la mujer del líder de los monos lo amenazó cuando él estaba presentando libros sobre los monos. Sí. Y a mí, cuando fui a presentar el libro La ciudad de las ranas, me dijeron que no fuera a Rosario porque podía ocurrir una desgracia. O sea, que uno tiene que lidiar, no es el mundo ideal y no es que uno entre y dice, bueno, quiero hablar con los monos. Y los monos te dicen, bienvenido, qué alegría que vengas a hablar con nosotros y que nos cuentes todos nuestros chanchullos. No. Vas lidiando con lo que podés. Y la inmensa mayoría de las veces te va mal y de vez en cuando alguien te dice qué querés saber. Wow, es tremendo, porque yo la investigación sobre los monos la leí y, y a los que conocimos Rosarios antes de los narcos, es muy triste ver en lo que se transformó Rosario. Ahora, creo saber la respuesta, pero vos por ahí me la confirmás o no. ¿Por qué elige el narco Rosario? Hay una multiplicidad de factores que jugaron en esto según afirman los que sí saben. Porque nosotros no somos los que sabemos, nosotros somos los que escuchamos a los que saben, Ujú. contrastamos los datos y después publicamos. Sí. Y lo que te dicen es que ahí confluyeron varios factores. Uno, su ubicación geográfica, que está junto a la hidrovía, pero al mismo tiempo en el trayecto que te puede conectar todo el Mercosur, que al mismo tiempo está ubicada en una posición singular por las características de la propia ciudad, Ujú. por las barras bravas, por el retiro de la política con respecto a la policía. Esto que a veces parece un poco teórico, ¿no? Bueno, ¿quién es el controlante último de la policía? ¿El jefe de la policía es un policía o el jefe de la policía es un civil? Y esto puede parecer a veces una disquisición y a veces no lo es. Depende obviamente de las características, ¿no? Pero los gobiernos que durante muchos años se retiraron y dejaron hacer, por un lado a la policía, por otro lado dejaron de ser algo que parece brutal y a muchos oyentes probablemente les resulte urticante, pero fue que el gobierno dejó de ser el último controlante del crimen. Y esta idea de la policía como eso, regulador del crimen. Estoy hablando de ser cómplice, pero sí de establecer algunas pautas. Y de repente Rosario se convirtió en una zona liberada en la cual después terminaron los narcos evolucionando. Pasaron de algo que suele ocurrir, que es el comprar policías para que no molesten, a después directamente ellos colocar policías y finalmente ellos estar en la conversación sobre quién tiene que ser el jefe de policía. Dicho de otro modo, los narcos en Rosario terminaron decidiendo quién era el jefe de policía en Rosario. Y cuando el oyente para ahí ahora me diga, nada afloja, les recuerdo a los oyentes que los últimos 9 jefes de policía terminaron desfilando por tribunales por su vínculo con los narcos. Así Sí. que no es una cosa así entelequia loca. No, 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 no. Esto está pasando. Y además tenés otros factores, ¿no? Por eso te digo, es una multiplicidad de factores. Ujú. El poder del dinero, Claro. que mueve fortuna. Y señor, señora, la próxima vez que vaya a Rosario, invito a que miren lo que ha crecido Rosario, lo Sí. que son, por ejemplo, algunos de los edificios de la costanera, que Tremendo. muchos de ellos, por supuesto, es dinero del campo y está bien ganado. Ahora, sí como está eso, también tenés el dinero del narco.
porque el narco comprende que la forma de esconder un elefante es entre otros 100 elefantes. Vos no vas a construir una torre de lujo en Formosa o en Santiago del Estero, porque es la única torre de lujo de todo Formosa. Vos Ujú. tenés que construir una torre de lujo que te permita lavar dinero en un lugar donde haya otra torre de lujo. Entonces, esto es lo que está pasando, por ejemplo, en Rosario, donde además lo que ha ocurrido es que los narcos terminaron utilizando las mismas rutas del dinero y de evasión y de posterior lavado que usa el campo. De las mismas cuevas de financistas de triple apellido que van al Jockey Club de Rosario, que viven en los mejores country de Rosario y que son de clase alta de Rosario, esas mismos financistas son los que lavan la guita de los narcos. Y de hecho empiezan ya a salir a la luz y empiezan la primera condena a los primeros financistas de triple apellido y de clase alta de Rosario. Hugo, tenemos que hacer un corte y te dejo una pregunta para la Sí. próxima media hora. ¿El narco en Rosario empezó a ingresar en la década del 90? Hmm. Volvemos en minutitos. Y no sé cómo seguir porque a mí esto me hace llorar. Vos sabés que cuando me mandaste el nombre de este tema, yo cada vez que lo escucho lloro como un idiota. Bueno, yo también me emociono mucho, ¿eh? Ah, es tremendo. Escucharlo a Pavarotti en esto, ¿no? Es un Dharma de Turandot, es espectacular. Y además es un romanticismo, es Ah, espectacular. es tremendo, es tremendo. Yo, nada, te cuento una cosita muy chiquita. Yo hace muchos años trabajaba en una joyería muy importante de Avenida Alvear y el dueño era amigo de Pavarotti. La primera vez que lo vi entrar, ¡No! sí, esto te hablo de la década del 80. Puedo decir el nombre de la joyería, pues se fundió, se llamaba Antoniazzi Chiappe, era al lado del Hotel Alvear. Y Vittorio Antoniazzi, que era un tano exiliado de la Segunda Guerra, me dice un día, va a venir un amigo mío que canta. Cuando yo vi al señor que Así lo definió. claro, mi amigo Luciano que canta ópera, es una maravilla. Y yo dije, este señor me está hablando claro, entraba Vittorio Gassman o Luciano Pavarotti como si fuera su casa, y yo tenía 23 años y me quedaba en la puerta sin poder hablar. No, Claro, sí, sí. Cuando vos me dijiste Pavarotti, bueno, dije, ay, Dios mío, qué lindo es esto. un lujo, yo me muero. Llega No, no uno sé de lo esos que es ver. momentos, entra así, no sé qué No, y decir, aparte, claro, no sé. no, 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 no. Aparte, la puerta de la joyería era un blindex, ¿no? Veías el cuerpo entero de la persona que venía. Y Pavarotti llegó un día cerca, se venían siempre al mediodía, vino con su mujer porque después iban a almorzar al Alvear, pero un día estábamos cerrados al mediodía y yo me quedo nada, haciendo unos sobres de un cliente, unos arreglos que había traído y miro así para la puerta porque veo un señor parado y era Vittorio Gassman y se me empezaron a temblar las piernas. Lo llamé al hijo del dueño que estaba arriba y le digo, perdóname, ¿puede ser que Vittorio Gassman esté en la puerta? Me dice, sí, es amigo del viejo, abrile. Bueno, No, no, esa cosa bizarra, no, surrealista. sí, que nadie te las cree, ¿viste? Porque en esa época No. no existía el celular, no, no tengo fotos, no tengo nada, porque nada, no existía toda esta tecnología. Digo, bueno, quedarán en mi memoria, pero cada vez que lo escucho a Pavarotti me viene la imagen del hombre cuando llegaba. Bueno, arranquemos de nuevo con la realidad que es dolorosa, pero la tenemos que enfrentar. Como yo mi ex marido y su padre vive en Rosario. Yo fui antes de la década del 90 y durante la década del 90 y vi esto que vos decís, ¿no? Las torres, los rascacielos sobre la costa y un día pensé, digo, ¿esto no será lavado de dinero? Y nunca más pregunté nada, porque nadie me contestó. Es que según a quienes consultemos, Ujú, algunos expertos te hablan que el narco mueve millones y millones de dólares por día, ujú, que por supuesto, por un lado, riegan urbi et orbi para poder mantener su impunidad, ujú. para además financiar abogados, financiar periodistas, y después hay mucho que se lava, y Claro. se lava en todas las variantes, y de hecho hay estudios y relevamientos muy interesantes de dos unidades del Ministerio Público Fiscal, que son la Procunar y la Procelac, que son el área especializada de los fiscales para narcotráfico y el área especializada de los fiscales
para el lavado de activos y la criminalidad económica, y te habla de eso, de fortunas que mueven los narcos. Y que, por supuesto que el oyente me va a decir, pero pará, pero vos no estás tomando en cuenta que muchos narcos ahora están presos. Sí, sí, sí. El Guille Cantero, el viejo Cantero, y podemos estar hablando también de Alvarado, decir, porque no solamente los monos, hay distintos clanes criminales, y están condenados, pero aún así desde las cárceles siguen manteniendo sus redes, que son tanto para el narco como también para las extorsiones y mucho más. Y de hecho también podría decirme un lector, pero pará, ¿no es que desde el año 96 está prohibido que los presos puedan hablar por teléfono celular desde las cárceles y que incluso hay inhibidores de señales en las cárceles? Sí, la teoría dice que desde el año 96 eso es así. Y en la práctica lo que tenés es que el propio servicio penitenciario se encarga de entregar los teléfonos celulares a cambio de, obviamente, dinero. Dinero. Y que así es como tener, por ejemplo, un informe, creo que del año 2021 de la Procunar, el área especializada para el narcotráfico de las fiscalías, que te detallan de, creo que son, me tengo miedo de equivocarme, creo que son 14 o un poco más, de casos paradigmáticos, después hay mucho más, pero casos paradigmáticos de narcos que han tomado decisiones y siguen manejando sus clanes criminales desde las cárceles por teléfono celular. Claro. Esa pregunta que yo te hacía, porque nada, a los que a veces caminamos y vemos y observamos, realmente en la década del 90, cuando se empezaron a privatizar empresas, Rosario tuvo un crecimiento tremendo, no así Ujú. algunas otras ciudades. ¿Vos crees que el narco empezó ahí? Es difícil decirlo. Si vamos a la historia, por ejemplo, de dos de los mayores clanes criminales Ujú. de Rosario, es el clan Alvarado y el clan de los Cantero, te hablan que arrancan en los 90. Los Cantero, que son, digamos, el corazón de los monos, ellos eran desarmadores de autos, eran lúmpenes, pero que empezaron primero con la venta al por menor, el narcomenudeo, después empezaron a expandirse, marcaron una impronta muy violenta, muy rápido, en su primera pelea con otro clan criminal, que en ese momento ni siquiera era un clan criminal, era un clan familiar, pero que fue brutal, peleando por territorio, que primero para ahí era una esquina, después ya pasó a ser un barrio. Después pasaron a ser barrios enteros y después ya era la ciudad, la pelea por la ciudad. Pero sí, muchos te hablan que los 90 fue el inicio de una historia y de un desbarranco. Que también vamos a aclarar algo para los oyentes, ¿no? Que es, nosotros estamos abordando, y ahora vos y yo hablando sobre Rosario, porque en ciertos aspectos es un caso paradigmático, funciona como si fuera el coche escuela. Es como decir, mira, ¿querés ver qué Eh, pasa cuando uno hace todo mal? Ahí tenés Rosario. Pero esto no quita que esto ocurra en otros lugares. Y entonces tenemos lo que ha pasado, por ejemplo, en Paraná, sí, o lo que hemos visto en Itatí, Corrientes, o lo que pasa en El Dorado, o la Triple Frontera, o lo que pasa en Formosa, ahora el informe este internacional sobre Santiago del Estero. Y sí, por ahí uno dice, bueno, pero te estás concentrando nada más que en el NEA. No, a ver, podemos estar hablando también en el NOA, en el noroeste argentino, donde teníamos incluso un juez federal que terminó ahora condenado porque era el tipo que estaba coordinado con los narcos, o podemos estar hablando del conurbano, donde perdón. además una de las sospechas, y tomen esto como es esto, una Ujú. sospecha de los que sí saben de esto, que te hablan que el gran cartel de la droga en la provincia de Buenos Aires es la policía de la provincia de Buenos Aires. Claro. Y que entonces, si hay un motivo por el cual no explota todo en la conurbano bonaerense como si explotó en Rosario, es porque en la provincia de Buenos Aires no es una pelea entre clanes, porque ya ganó un clan criminal, que es la policía de la provincia. Después, por supuesto, hay que verificarlo, reconstruirlo, constatarlo y todo lo que quiera. Pero hay muchos investigadores serios que te hablan de esto. Y una pregunta.
porque ahora me acuerdo, el crecimiento de Rosario está muy empatado con Puerto Madero también. Sí, es que a su vez todo el eje fluvial que va desde el norte de la Argentina, Ujú. en realidad viene desde antes, desde Paraguay, y que va bajando por la hidrovía, va pasando por distintos puertos, distintas escalas, hasta llegar al puerto de Buenos Aires y de allí hacia Europa. Este es uno de los canales clave para toda una operatoria que de vez en cuando, muy de vez en cuando, saltan las alarmas. A veces ocurre porque algo se detecta, sea en la propia hidrovía, pero eso pasa muy de vez en cuando. Ocurre más a menudo cuando hay, por ejemplo, un decomiso, sea en Europa, en algún puerto europeo, o incluso, como ha pasado hace poco, en un puerto de Oceanía, en Australia, Sí. donde encuentran la droga. Que después te empiezan otra vez, que eso no es transporte por la hidrovía, sino que es que a los barcos le meten la falopa cuando ya están en alta mar. Tenés todas las discusiones, pero que en la hidrovía más de una vez se han encontrado incluso paquetes flotando en el río, porque son las que después con las canoas las enganchan, Mm, eso es una realidad. Del mismo modo que hay una realidad, que y esto hay los estudios académicos por investigadores del CONICET especializados en narcocriminalidad que he leído, que te remarcan que tanto en el puerto de Buenos Aires como en el puerto de Montevideo, como en otros puertos de toda la hidrovía, te controlan menos del 10% de los contenedores. Y te los controlan poco porque cada control es un gasto y es una demora y eso es un sobrecosto para justamente una exportación. Pero entonces lo que tenemos es una zona, no te digo liberada, pero que por lo menos debería ser más mirada desde la perspectiva de la narcocriminalidad, seguro. Yo te escucho hablar y digo, más de la mitad del pueblo argentino está metido en la corrupción, porque Sí, muchos tienen que hacer la vista gorda, desde un empleado de aduana, un empleado de puerto, porque a veces cuando vos en la charla TED decís la chismosa de tu barrio ve, escucha y hace. y sí, a ver, obviamente que vos tenés distintos roles y tampoco le podemos exigir el heroísmo a nadie. No. Entonces, por un lado, tenés distintos roles. Hay algunos que son protagonistas de los delitos, Ujú. sea de narcocriminalidad o delitos económicos, actos de corrupción. El que paga y el que recibe. Después tenés los cómplices y partícipes, primarios, secundarios. ¿Qué voy a decir? Mira, el que te ayuda para esconder la guita, el que mira para otro lado en los controles y da el ok al sobrecosto. Y después tenés, sí, muchos que no quieren quilombo. Y yo también lo entiendo. ¿Por qué? Porque a la luz de los antecedentes en la Argentina, aquel que tocó la campana y alertó de un mal hacer, termina con problemas. Sí. Uno de los clásicos es aquellos testigos que terminan declarando lo que pasó en un acto de corrupción y terminan declarando de manera comprometedora para los involucrados, te digo, terminan, un clásico número uno, terminan denunciados por falsos testimonios. Entonces, al final, el te digo que cuenta la verdad, termina desfilando por tribunales y teniendo que contratar un abogado para defenderse. Es una cosa insólita. Sí, El que quiere totalmente. colaborar termina jodido. Uno, dos, muchos terminan en el exilio, y me consta, y en algunas de mis investigaciones ha pasado. Y tres, incluso los arrepentidos terminan teniendo problemas, porque terminan siendo ahora, por ejemplo, los que tendrían que encargarse de custodiar a los que se arrepintieron y declararon, terminan siendo algunos de los que están involucrados. Entonces, si pierdo, pierdo. Por Totalmente. eso digo, tampoco le podemos exigir la heroica a muchos que han visto o saben. Prefiero quedarme con algo distinto. ¿Qué es, Gabriela? Un muy buen experto argentino en temas de corrupción y lucha contra la corrupción es un abogado argentino llamado Guillermo Jorge, que ha estudiado en el extranjero, ha dado clases en el extranjero y demás.
y él habla del 10-80-10. ¿Qué es esto? Por supuesto que él lo generaliza, ¿no? O sea, estos números tomémoslos como una expresión, ¿sí? Pero él habla que en definitiva, en una sociedad vos podés tener un 10% que es corrupta, que siempre es corrupta, que solo sabe ser corrupta, que solo puede enriquecerse siendo corrupta, porque es inútil, y entonces si se pusiera a competir no podría, porque si no hiciera trampa no podría ser funcionario público, y Ujú, que si no pagara coima no podría vender sus productos porque sus productos son peores, más caros y más desactualizados que aquel que no paga coima y tiene productos de primera. Después dice, hay otro 10% en la antítesis que es sano, limpio, transparente, que no quiere quilombo, no está dispuesto a pagar y como no quiere quilombo, directamente incluso no hace negocio con el Estado. Y cuando incluso en el sector privado le pide, por ejemplo, al director comercial de una empresa, le pide una coima para poder tomarlo como proveedor, corta el vínculo. Entonces ujú. dice, yo no estoy dispuesto a esto. Y si eso me implica que yo me voy a mantener como una pyme, en vez de crecer, porque para crecer tengo que pagar una coima, prefiero quedarme como una pyme, Sí, pero vive tranquilo. sí. Y después dice que hay un 80% que fluctúa, que si el sistema está armado para la corrupción y la impunidad, y bueno, paguemos. Pero que si el sistema es un sistema virtuoso, prolijo, transparente, que premia al mérito, premia al transparente, juega limpio. Entonces, lo que plantea Guillermo Jorge es cómo logramos desarrollar un sistema que impulse a ese 80% que fluctúa hacia el círculo virtuoso, alejándolo de la corrupción. Ujú, Y ahí está el desafío. Porque totalmente. tampoco podemos pedirle la heroica a nadie. No. Hugo, un corte pequeñito y Vamos. volvemos enseguida. I would be king, and you would be my queen. For nothing could keep us together. We could beat them forever and ever. We can be heroes just for one day. And you can be me. And I'll drink all the time. 'Cause we're lovers, that is the fact. Yes, we're lovers, that is that. For nothing will keep us together. Or we could beat them just for one day. We can be heroes just for one day. Bueno, acá estamos de nuevo. Son tantas las cosas que se me vienen a la cabeza que tengo ganas de preguntarte, pero nada, tengo solo una hora de programa, ojalá tuviera más. Vamos a algo que te dio muchas alegrías porque intenté buscarlo y no lo encontré por ningún lado, que se llama La ciudad de las ranas. Primero quiero saber por qué ese título. ¿Hay ranas en La Plata? Es un título que te zambulle de lleno en la historia. Ajá. La ciudad de las ranas es una novela histórica centrada en la fundación de La Plata y la generación del 80 Ujú. y nuestros abuelos, los inmigrantes. Porque en ese periodo, 1880-1893, ocurrió todo eso. La fundación de La Plata fue el momento clave de la generación del 80 y comienza el gran flujo inmigratorio de españoles, italianos que vinieron a parar América. Sí. Y en ese contexto, a su vez,
debemos recordar que la generación del 80 que hoy vemos como eso, una generación, un bloque, todo lo que quiera, no se veía a sí mismo como una generación y no se veían como un bloque. De hecho, la expresión generación del 80 es del historiador brillante Ezequiel Gallo. Pero en aquel momento había pujas de poder, pero que se arrancaban los ojos. No, era tremendo. Sí. Y entonces, en ese contexto, Roca, Rocha, Mitre, Pellegrini, Sarmiento, todo ese grupo, también había mujeres, por supuesto, Guillermina de Olivera César, Emma de la Barra, pujaban por el poder en medio de una corrupción galopante donde se espiaban, donde se hacían zancadillas, donde desviaban fondos públicos, donde de todo. Y es en ese contexto en el cual, en un momento, Roca, presidente, y Rocha, gobernador, Ujú. vienen a las lomas de la Ensenada, donde Dardo Rocha, el gobernador, le muestra al presidente, acá es donde vamos a construir la ciudad de La Plata. Y cuenta la leyenda que en ese momento, cuando él extiende los brazos, como para decir, acá será, que un grupo de patos y gallaretas levantaron vuelo de un bañado y Roca, que ya le tenía tirria, que ya se llevaba mal como todo presidente con todo gobernador de la provincia, lo mira a Roche y le dice, pero acá vas a hacer la ciudad de La Plata o va a ser la ciudad de la Rana, porque esto es un pantano. Y lo Ah, empezó a pa, volver loco. claro, qué bueno. Y digo, viendo un poco la historia de todos tus libros, saliste del esquema de investigación profundo que hiciste, ¿no? Tanto en el de la trama de Siemens como el de Vudú, Chicona y la máquina de hacer dinero, la piñata o la raíz de todos los males. ¿Esto fue más entretenido? Sí, Mira sí, la esto sonrisa, mira fue. la sonrisa. Ya me cambia. Sí, porque además lo disfruté y esto, a ver, es como pasa, ¿no? Y a los oyentes hoy les va a pasar también, que es, todos tenemos algún hobby, algún gusto. Podés ser un contador y tocar la guitarra, Claro, o podés ser médica y después dedicarte a la jardinería, o cocinar, o pintar, o lo que fuere, o correr. O sea, todos somos seres que tenemos multiplicidades de dimensiones, ¿sí? sí, Y es buenísimo, y eso nos enriquece. Y totalmente. entonces, a mí me gusta escribir. Y por supuesto te van a decir, pero Hugo, vos te la pasás escribiendo todo el tiempo. Sí, pero al mismo tiempo esto es otra forma de escribir, que por supuesto conllevó una investigación y estuve 5 años investigando, aplicando la metodología de investigación periodística para esto y terminé entrevistando a historiadores profesionales, a investigadores del CONICET. Leí, los tengo acá, más de 200 libros y papers académicos sobre todo este periodo histórico. Tengo ahí, después si querés te lo mando por WhatsApp, un plano de la ciudad de La Plata de 1,50 m por 1 m por 50 m Wow, con todos los detalles y dónde estaban los arroyos, dónde estaban los cañadones, dónde estaban las lomas, dónde estaban los prostíbulos de la vieja ciudad de La Plata. Pero después es escribir y disfrutar y volar. Entonces, tiene un basamento histórico sustentable, sólido, y entonces lo que yo pongo en palabra, en boca de Roca es lo que Roca dijo o de Roca escribió, lo mismo lo de Rocha. Y cuando hablo de corrupción estoy apoyado en investigaciones profesionales sobre corrupción en aquella época. Cuando hablo de espionaje, he leído las cartas en las cuales el gobernador Rocha, con un colaborador llamado Faustino Jorge, se pone de acuerdo en las palabras claves que van a usar para aludir a terceros. Dice, wow, mira, para hablar de Sarmiento vamos a usar esta palabra, para hablar de desvío de fondos esta otra frase, cuando hablamos de Roca esto otro. Y lo que te da a entender eso, esa carta, es decir, si estás poniéndote palabra clave, es porque claramente te están interceptando las cartas de los telegramas. Si no, claro, no lo vale. harías. Sí, sí. Entonces, O sea, había una AFI en esa época también. sí, pero a ver, para que quede claro para los oyentes, Roca tenía un topo adentro del grupo de Rocha. Esto es tremendo. Y Rocha tenía un topo adentro del grupo de Roca. A uno de esos lo mataron. Entonces, era picante en serio. Sí. Entonces, este contexto es en el cual yo a su vez
tomo como base para después disfrutar y escribir y disfrutarlo y escribir como un nene. Terminé inventando historias de amor y yo la pasé genial. Qué bueno. Y vos sabés que yo la pasé genial con algo que creo que muchos lectores de La Nación disfrutamos, porque en pandemia hiciste algo maravilloso que fue sacarnos del drama que vivíamos todos los días y de esto de no saber qué hacer, porque no podíamos ir a ningún lado y de pronto un día nos sorprende La Nación con reportajes impresionantes, que generaron Eso dos libros, ¿no? fue, Pausa y Pausa dos. sí, eso ocurrió en pandemia. Yo me di cuenta que muchas de mis investigaciones van a sufrir un parate, Ujú, algunas las continué. Y ahí es donde le ofrecí al diario decir, a ver, déjenme avanzar por una senda que en parte había empezado a recorrer cuando yo era corresponsal en Estados Unidos y aprovechando que era corresponsal en Estados Unidos, empecé a entrevistar académicos estadounidenses. Digo, déjenme intentar esto, con una hipótesis de trabajo. Así como tu agenda, Gabriela, como mi agenda, como la agenda de todos los oyentes quedó parada, ujú. porque tuvimos que encerrarnos, yo dije, eventualmente las agendas de muchos de estos hombres y mujeres de primera división mundial, probablemente de menos, o sea, si yo llamaba a cualquiera de estos, para te dice, mira, yo tengo la agenda trabada de acá dentro de 3 años. Ahora, estaban en shows, también encerrados en Madrid, en Londres, en Nueva York, Washington, y ahí teníamos una oportunidad, porque ellos también estaban en sus casas, Sí. y fue así. Y ahí empecé a por un lado, aprender a disfrutar, y para mí fue como tener clases particulares con algunos de los genios y genias más grandes del planeta, para los cuales yo me dedicaba primero a leer libros, entrevistas, a escuchar charlas TED, para después entrevistarlos. Y fue espectacular. ¿Y por qué los libros? Porque a su vez, vos que sos periodista profesional lo sabés, si vos ahora tuvieras que desgrabar lo que vos y yo charlamos y lo quisieras publicar en un diario, sería imposible. Por la Porque cantidad de hablamos caracteres. tanto, claro, no podrías nunca publicarlo. Vos tendrías que decir, bueno, me concentro en un eje, por ejemplo, Rosario, o me Ujú. concentro en otro eje, como si fuera Hugo Literato, o Sí, el que fuere. Y todo lo demás queda afuera. Y yo sentía, total. esto es un desperdicio. Y ahí es donde decido publicarlo como antología de entrevistas, porque publiqué las versiones completas de las entrevistas. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, hay una entrevista en el diario, los domingos eran 15.000 caracteres, y yo tenía entrevistas que duraban 45.000 caracteres. O Ujú. sea, 2/3 de la entrevista habían quedado afuera. Totalmente, claro. Bueno, te tengo que hacer una aclaración. No soy periodista profesional, soy una simple comunicadora que siempre se dedicó en las empresas y donde trabajó a la comunicación. Pero periodista es una palabra muy grande a la cual no he llegado ni lo he estudiado todavía. Eh, pero esta radio, ¿hace cuánto que estás? Ya, pues dijiste ahí Mira, cuántos años. la radio, en esta radio empecé hace poquito. Yo siempre fui productora, siempre estuve detrás. Vengo de un padre conductor de radio y periodista, o sea que toda mi vida tuve algún que otro acercamiento y sobre todo a la radio. Ponerme frente al micrófono me costó mucho y gracias a un amigo que sí me invitó a su programa a ser columnista el año pasado arranqué y después nada, tuve la suerte de poder empezar un propio programa de entrevistas en septiembre del año pasado. O sea que podemos estar diciendo que así como para mí escribir novelas es el otro yo del doctor Merengue, para vos estar allí con un micrófono delante tuyo Sí, es tu propia versión, sí. la doctora Merengue. Exactamente, es algo que yo me costó mucho porque bueno, cuando vos tenés un padre que hace esto, la comparación iba a ser inevitable, entonces siempre preferí estar en la parte de producción o comunicación en empresas, eh, pero nada, me parece que esto es lo que más me gusta, la charla. Bienvenido sea entonces. Pero la charla desde el lugar de ciudadana, porque creo que lo que nos falta a veces es esto de decir, bueno, yo camino la calle, veo la pobreza. ¿Qué vamos a hacer en serio? O sea, yo quiero que me digas qué vas a hacer en serio por esto. Y bueno, ojalá algún día algún político se siente y me diga en serio qué quiere hacer por esto y no que siempre te den ese discurso maravilloso que ya estoy cansada de escucharlo como ciudadana. La verdad es Solo que te diré esto para cerrar, porque sé que tenés que cerrar el programa. me faltan dos preguntas y cerramos. Y dejo simplemente esto como tentempié. De aquí a 10 días vamos a estar publicando una entrevista
a la mayor catedrática española y la mayor estudiosa sobre los pactos de la Moncloa. Sí, ¿Y por qué la quise entrevistar y qué me pareció lo más atractivo de lo que me dijo? En línea con lo que acabas de decir, ¿no? Es decir, dejemos a un costado los grandes discursos sí, y el biribiri y el marketing y sentémonos a discutir en serio. Y total. en los pactos de la Moncloa, me dice, lo más interesante, lo más valioso fue que todos aprendieron a perder para ganar como comunidad. Eh, yo creo que todos tienen que perder un poquito acá porque cuando vos lo sabés porque lo has caminado y lo has visto y yo que todos los sábados voy a un lugar donde te da tristeza ver cómo se le atrofió el cerebro a la gente, necesitamos que alguien nos diga la verdad y no nos diga más lo que queremos escuchar, ¿no? ¿Qué se va a ¿Sí? hacer realmente por los pobres? ¿Qué se va a hacer realmente con la droga que está tan liberada en todos lados y hasta el que no tiene nada se puede drogar? Porque eso lo sabemos, no necesitas plata para drogarte en este país. Es lo que más fácil encontrás. No encontrás frutas ni verduras, pero alcohol y drogas seguro. Mm. Eh, no, nada, por eso te decía que Pausa es un libro que por lo menos a mí en pandemia uno aprendía, porque a personajes que uno nunca llegaba o no conocía y vos los trajiste a una entrevista increíble. Y el otro día recordaba y volví a leer dos entrevistas, a uno un artista plástico chino, Weiwei, Ai Weiwei. Ai Weiwei, y otro es un sociólogo coreano, Hulang, ¿puede ser? Sí. Y ahí digo, hay varios puntos en común en estas personas que son también, ¿no? Esta cosa de que los países sean honestos y realmente cuiden a la gente y dejen de pensar en el dinero, ¿no? En cómo ganar dinero a pesar de, y que nos digan la verdad para poder enfrentarlo, ¿no? Pues no creo que sea la primera vez y ahora también hay como un rebrote en China y nadie sabe nada. Es que la verdad es un desafío. Claro, La verdad incomoda. La verdad puede ser desagradable. ¿Estamos dispuestos a asumir la verdad? ¿Estamos dispuestos a asimilar lo que pasa, mirarnos al espejo? Muchas veces no. Y muchas veces cuando nosotros llega el momento de votar, al que intenta decirnos la verdad, no lo votamos. Preferimos votar al que nos dice todo va a estar bien, sí, a los que nos dicen estamos condenados al éxito. Y esto entonces ya no es una crítica a los políticos, es una, una necesidad que nos miremos al espejo. totalmente. Porque a menudo es desagradable mirarnos al espejo. Y yo me veo al espejo y ¿qué voy a ver? Que me estoy quedando pelado, que mis entradas son cada vez más prominentes, que tengo arrugas, que me sobran un par de kilitos. Pero si no me miro al espejo, eso no lo voy a saber. Sí, si querés puedo seguir proyectando mi imagen de mí mismo cuando tenía 18 y tenía pelo y pesaba 6 kilos menos que ahora. Sí, Pero eso no me va a servir para elegir la ropa correcta, eso no me va a servir para tener una mejor salud. Y si sigo comiendo como, voy a tener problemas de colesterol, eventualmente de diabetes, de presión alta. Ahora, si me miro al espejo, esto es lo mismo. ¿Querés ir al médico para que te diga la verdad o para que diga que está todo bien y andate a tomar una aspirineta? totalmente. Entonces, creo que en parte también es un desafío para nosotros como sociedad, los argentinos como sociedad, si estamos dispuestos a mirarnos al espejo como sociedad y decir, bueno, muchachos, esto que tenemos es sustentable, es sostenible en el tiempo. Esto que nos está pasando y los problemas que estamos teniendo es porque hay una conspiración intergaláctica liderada por Washington, Moscú, el FMI, el Banco Mundial, el Club de París, la FIFA y lo que fuere. ¿O es que en realidad hemos tenido problemas recurrentes en los cuales somos el país que más ha defolteado en el siglo XX, en lo que va del siglo XXI, y tiene problemas de inflación, que es uno de los países con más inflación, y tenemos el 43% de pobreza y sigue subiendo,
y tenemos problemas en los sistemas educativos y además nuestro régimen tributario es galopante y nuestro régimen laboral está atrasado, nuestro régimen de coparticipación no funciona, el régimen de previsional no es sustentable y puedo seguir haciéndote toda la lista. Sí, Entonces, total. ahora, o nos miramos el espejo o intentamos seguir como estamos. Intentamos seguir como estamos y lo que vamos a seguir viendo es como nuestros pibes, nuestros hijos y nuestros nietos dicen, esto así no funciona, yo me voy. Totalmente. Bueno, nada, dos o tres preguntitas livianas Vale. para aflojar un poquito esto. Hugo, ¿cuáles son las tres principales enseñanzas que aprendiste en estos últimos 10 años? Que tengo que ser más flexible, Sí, que el tiempo de vez en cuando acomoda las cosas en su lugar y que la constancia a menudo reditúa. y la última. ¿Por qué elegiste esos tres temas musicales? Porque cuando vos me dijiste qué música yo quería elegir, qué Sí, música me gusta, sí. soy bastante ecléctico porque mi padre escuchaba de todo. Papá podía escuchar desde Astor Piazzolla hasta los Beatles, pasando por Charly García. Qué bueno. Eh, y yo era esta cosa un poco más rígido, me gustaban ciertos aspectos. Y después entre mi mujer, los chicos, me fueron expandiendo. Obviamente que hay algunos grupos que me parecen deleznables, Obvio. pero me he encontrado con algunas joyitas espectaculares. Y entonces elegí tres variantes muy distintas. Es decir, una de música clásica, una de rock pop internacional con una canción de David Bowie, Heroes, que a su vez tiene alguna serie de covers que son espectaculares. Te mandé la de Depeche Mode, como podría haber mandado, señor, señora, invito a que escuchen la versión de Heroes por Motorhead. Es espectacular. Tiene una potencia. Y después la última, porque también es esto de escuchar nuevos sonidos, nuevas tendencias, y así como te mandé ese, te podría haber mandado también, por ejemplo, por mis chicos, yo ahora escucho Trueno, Duki, Claro. Rooster Bizarrap. King. Sí, Bizarrap, me encanta lo que está haciendo, por ejemplo, ahora la última con Quevedo. Entonces, Sí. claro, vos me decís todo eso y yo te lo puedo. Bueno, por uno de mis hijos escucho Post Malone y me parece espectacular. Claro, bueno, yo con mi hija descubrí a Dua Lipa, por ejemplo. Bueno, ¿ves? Ahí tenés. Entonces, Sí, y fue una forma de decir, a ver, como una forma también de decir, abrámonos un poco más. totalmente. Esta es otra oportunidad para abrirnos, para usar otros músculos. Esto, la novela que escribí fue también una forma de usar otros músculos, no encasillarme en un lugar. Bueno, con la música lo mismo. Abrámonos. Totalmente. No sé cómo agradecerte esta hora maravillosa, Hugo. Quiero que Al sepas que contrario, te admiro profundamente, que para mí esta hora no va a ser inolvidable, sobre todo por tu humildad, por tu rápida respuesta, porque sigo a muchas personas para poder entrevistar y a veces no se hace fácil. Y quiero decir que el señor Hugo Algonadamón al toque me respondió, al toque me dijo que sí, me propuso 2 fechas y nada, agradecértelo de todo corazón. Si te sigo en las redes, me encanta tu perro, eso es una frivolidad total y absoluta, pero amo ese perro, es hermoso. Y eh, nada, que agradecerte también por todo lo que haces por los ciudadanos argentinos. Yo los obligaría a leerte, ¿viste? Porque tenemos que pisar la realidad para poder salir de todo lo que nos pasa. Así que nada, un gracias enorme de todo corazón. muchísimas gracias por tus palabras, porque también yo te digo, recarga baterías. Hay tiempos más bravos que otros y hay momentos mejores que otros. Y como yo suelo meter los dedos en el enchufe, a veces recibo patadas. Entonces, comentarios como el tuyo recargan baterías, así que gracias. No, por favor, y me quiero despedir con esto. De lectura obligatoria para que sepamos qué tenemos que votar este diciembre del 2023.
Son 8 libros nada más. Los secretos de la valija, Las coimas del gigante alemán, Vudú Chicone, La máquina de hacer billetes, La piñata, La raíz de todos los males, Pausa, Pausa 2 y de final, La ciudad de las ranas. Pero con estos libros creo que podemos llegar a votar un poquito mejor. Gracias, Hugo. Buena Muchas vida gracias. y muy feliz 2023. Igualmente.